¿Qué tal, entrenadores? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión tenemos un video muy interesante de parte de Manolín, que nos trae combates con Gyarados doble legado. ¿Por qué? Porque tanta Cola Dragón y Aquacola ya no los puede aprender. Realmente Cola Dragón es uno de esos ataques que para esta temporada ha sido mejorado muchísimo, pero muchísimo, ya que prácticamente si tú tienes un Dragon y un Gyarados que lo usabas en la Liga Ultra, Super, en la Master, tienes que cambiarle rápidamente a Cola Dragón. Creo que en Gyarados sí es legado, pero en Dragonite no lo es. Desde allá les doy un breve resumen sobre esta mejora. O sea, Cola Dragón con Drago Aliento prácticamente hacen la misma energía, pero Cola Dragón ahora quita un poco más. O sea, no voy a entrar a detalle, pero es un resumen. O sea, misma energía por la cantidad de turnos, un poco más de daño. No un poco, es mucho más daño. Que por cierto que ya los vence a un Medichan y entra el Ninetales y va a estar respondiendo con esta Aquacola. Lo carga hasta el excelente, lo prende que va a estar haciendo, lo deja pasar y le baja un tercio de la vida. O sea, Gyarados venciendo a un Medichan que está en mayoría de equipos en la Liga Super. Pero bueno, entra el Stanfield Galar, el rival es un cambio y entra con Umbreon y tiene que quedarse porque atrás le queda un Mew tipo psíquico, cae entre los ataques de tipo siniestro del Umbreon, por eso que se queda con su chancla. Terremoto que le quita prácticamente la mitad. El siguiente terremoto ya lo va a dejar a rango de farmeo, pero el oponente tiene mucha energía, aquí se ve un cargado de parte del Umbreon que va a estar haciendo el daño de este juego sucio, pero son cosquillas para la chancla de Galar que ya tiene otro terremoto como les comenté, para que prácticamente lo deje en rojo. Lanza terremotazo en rojito y Umbreon va a estar llegando un cargado, que en esta ocasión entrenadores va a estar haciendo el daño de otro juego sucio que no vence a la chancla y va a cambiar a Mew para farmearse al Umbreon. Veamos si lo consigue, y por fortuna lo consigue, porque yo estoy seguro que Umbreon ya tenía la cantidad de energía para lanzar un juego sucio, pero menos mal no sucedió. Acá va a estar lanzando el SOS para volarle ese último escudo. Veamos si lo consigue o no lo consigue, y si lo consigue, y ahora sí es cuestión de que llegue a Vuelto Cruel, que ya lo tiene, y Vuelto Cruel prácticamente va a borrar del mapa al Ninetales porque es un ataque muy poderoso, trabaja la defensa sí, pero vale el precio. Pasamos al siguiente enfrentamiento, es un choque de Gyarados contra una Altaria. Veamos, corremos que ahora hace más daño y vean cómo está bajando la vida de la Altaria. Por eso mismo que el rival es un cambio y entra con la chancla de Galar y le va a responder con la Aquacola para dejarlo a rango de un Sword del Mew atrás. Por eso que va a ayudarle con este Aquacola. El oponente que hace decide cubrir y va a cambiar a Mew. Perfecto, un terremoto no vence a Mew, así que no hay mucho que temer, pero Manolín vemos que va a estar haciendo, va a cubrir o dejarlo pasar. Y para esta ocasión Manolín decide dejar pasar y era una avalancha, por fortuna. Un siguiente avalancha no lo va a vencer, el rival tendría que lanzar terremoto, pero acá se viene el surf. Vamos a ver el oponente que va a estar haciendo, si gastar su último escudo o no. Le lanzan el surf y el oponente lo deja pasar porque uno sí puede aguantarlo. Manolín que va a estar haciendo, va a dejarlo pasar o va a cubrir. Decide cubrir esto de acá y era otra avalancha, no puede ser. Pero tiene que llegar al surf y lanzarlo, pero ya. Antes de que la chancla lo viole quemar su último escudo. Si le hace escudar, y Manolín también tendría que escudar, ¿verdad? Pero el rival no va a escudar porque no quiere quedar sin escudos y entra con Altaria. Y acá es un Vuelto Cruel y que no farmea mucho, por eso mismo que apenas lo tiene, va a lanzarle el Vuelto Cruel, le va a pegar durísimo y va a cambiar a Gyarados. El oponente que va a estar haciendo decide quedarse con su Altaria y va a llegar un cargado. Vieron ahora sí como Gyarados con Cola Dragón destroza a Altaria, Pulso Dragón quería derrotarlo en one. Y entra el Swampert, y miren cómo está bajando también la vida del Swampert. O sea, desde ya les digo que si tú tienes un Pokémon con Dragon tienes que cambiar la Cola Dragón. O sea, claramente se aprende, ¿no? Pero en Gyarados es legado. Y acá querer lanzar a triturar. Pero acá como Gyarados en la Liga Super queda a un nivel muy bajo, a pesar de que no onda tóxica, pensé que iba a ser hidrocaño. Parecito a Gyarados, pero la partida está más que hecha, entrenadores. Ya vimos que no tiene terremoto el Swampert, así que entra el Stanfield Galar sin miedo a nada. El rival tiene que llegar un par de hidrocañones, pero hasta que llegue un par de hidrocañones, la chanclita ya va a tener un terremoto. Le lanza el primero que no lo vence. Tiene el terremoto, cuestión de que lo cargue nada más, está excelente. Y ya estuvo la partida, se la llevó. Terremoto, destroza el Swampert, se llevó otra victoria más Manolín. Ah no, acá le había quedado una Altaria, pero Mew se va a encargar de eso. Y vamos a pasar al tercer enfrentamiento de este video contra JP de la O. Es un choque directo de Gyarados contra el Pokémon invisible que es Skarmory. Y hace un cambio y entra con Mew. El oponente también hace un cambio y entra con Azumarill. No, creo que metió la pata, veamos. Va a estar respondiendo con este Volteo Cruel de frente, o sea, sin temor al éxito ni nada. Pero el rival decide cubrir y es escudar también, ¿no? Y tratar de encajar otro Volteo Cruel e intentar baitear. Escudo de Carantoña, por fortuna no fue Rayo Hielo. También gastó un poco más de energía el oponente y tiene dos Volteo Crueles. Dos Volteo Crueles de parte del Mew de Manolín. El oponente doble escuda a su Azumarill y como sea tiene que encerrar a ese Skarmory con la chancla. Lanza otro Volteo Cruel más y el oponente deja pasar esto. Creo que está a rango de básicos más un Surf, ¿no? No hace falta lanzar un Volteo Cruel.
Azul responde con otra cara Antonia. Y el oponente hace un cambio, entra con Skarmory oscuro y le va a responder con el Stunfisk. Se encerró solito y prácticamente el Mew tiene un poco de energía. Skarmory oscuro responde con un cargado que para esta ocasión va a estar recibiendo el pájaro osado. Vaya, el Skarmory oscuro sí le quitó la mitad a la chancla. Y va a lanzar acá, tiene un par de avalanchas que nada más le pega un 3, pero como se bajó mucho la defensa con el pájaro osado, creo que estaría siendo suficiente. No, todavía no lo es y quiere farmear. No, al final va a lanzar la avalancha, pero se queda ahí. Y si es pájaro osado lo va a vencer. Y es otro pájaro osado donde han visto a Skarmory venciendo al Stunfisk Galar, pero entra el Mew, se lo termina farmeando. Y el rival entra con qué Pokémon. Y para esta ocasión el rival entra con su Machamp oscuro y se viene tremendo Volteo Cruel. Tremendo Volteo Cruel que no lo vence. Y entra Gyarados que con 2 colas dragón lo termina venciendo. Entre la Azumarill que le va a lanzar la Aquacola. Esperemos que sea suficiente. Recordemos que Gyarados pega durísimo en la Liga Super. Es un cañón de cristal. No es suficiente porque Azumarill lo aguanta porque es todo un tanque y se termina saliendo. Porque atrás igual Mew lo iba a vencer con un básico. Y vamos a pasar al cuarto enfrentamiento. Van a ser 6 combates entrenadores. Gyarados contra Medicham. Otro Medicham. Veamos qué va a hacer el oponente de quedarse. El oponente cambia de inmediato y entra con Azumarill y le va a lanzar el Mew. Pero no tiene nitrocarga aquí. O sea, nitrocarga te bustea si un Volteo Cruel deshace a la Azumarill. Por eso que va a evitar con el Surf. Esperamos que el rival cubra por favorcito. Carga el excelente del Surf y el oponente cubre por fortuna. Está bien, hasta el momento todo perfecto. Puede aguantar un rayo de hielo, pero por temor a que sea Carantoña va a cubrir. Y era un rayo de hielo. Y veamos si ahora sí va a lanzar el Volteo Cruel de frente, sin miedo al éxito. Volteo Cruel que no entra. Otro rival doble escudano es Azumarill. Veamos, Madeline también va a doble escudar. No sé si Azumarill está a rango de Volteo Cruel, creo que no. Creo que no está a rango de un Volteo Cruel, o sí. ¿Ustedes qué dicen? Va a generar mucha energía. No, el rival es un cambio, entra con la chancla y tiene dos Surf. El rival le quería hacer el cambiazo, ya que al ser tipo tierra la chancla iba a recibir cosquillas de parte del Volteo Cruel y ahora sí le cambia el Gyarados. Tiene la Coca-Cola, da un básico extra, está perfecto. Le responde acá, está Galar con esta avalancha. Le quita muchísimo porque es daño super eficaz al tipo volador. Pero ya tiene aquí la Coca-Cola. Veamos en qué condiciones le va a dejar el Stunfisk Galar. Le lanza la Coca-Cola. Oh, vaya, es un daño considerable. Y quería farmear y se queda con 1 de vida este Pokémon. Con 1 de vida le lanza la avalancha de trozos a Gyarados, que prácticamente en esta partida nada más no hizo mucho. Pero entra su propia chancla del básico que necesita para tener la ventaja. Entra Medicham. Es un Medicham XL nivel 50. Va a estar respondiendo, bueno, un puño incremento, puño no tiene más, un puño dinámico, no creo que lo esté llevando así, por eso que es puño incremento. Y va a lanzarle el terremoto para prácticamente dejarlo a rango de un Volteo Cruel, ¿no? Carga hasta el excelente del terremoto, cambio a Mew y de frente un Volteo Cruel en toda la cara le va a caer a este Medicham, que tampoco hizo mucho en esta partida. Destroza a Medicham ese Volteo Cruel, un solo no hubiera sido suficiente, entra a la Azumarill y veamos si le da tiempo y por fortuna no le dio tiempo, pensé que ya la tenía ganada. Y veamos, Azumarill responde con un rayo de hielo que vence al Mew porque estaba con la defensa baja y va a ser una carrerita, que no. Pero a estas alturas recordemos que nada más el rayo hielo es neutral y no es hidrobomba, es nada más el rayo hielo. Y hay que cruzar los dedos de que este terremoto sea suficiente. Si el Azumarill es XL no va a ser suficiente, pero si no lo es, y por fortuna no creo que no lo era porque el XL a nivel 50 es 1499 si mal no estoy. Y vamos a pasar al siguiente enfrentamiento, creo que es el quinto. Gyarados contra un Venusaur. Ojo contra un Venusaur. Hay que ver cuánto le pegan los colas dragones. Miren cómo está bajando la vida de Venusaur. Recorremos en la ultra cómo le va a bajar, le va a pegar más todavía. Ya que Gyarados queda a un nivel más equilibrado para esa liga, que el Planta Feroz. Y recordemos que un Planta Feroz en la ultra no vence a Gyarados, en la super si lo vence. Acá va a estar lanzando la Coca-Cola, el oponente que va a estar haciendo. El oponente para esta ocasión decide cubrir también y ya está en amarillo. Triturar. No, a Coca-Cola tenía el triturar, entrenadores. Tenía el triturar. Lance la Coca-Cola que el oponente lo va a dejar pasar y tenía el triturar. Iba a vencer a Gyarados a este Venusaur. Pero lamentablemente Madrid ya no va a cubrir. O sea, hubiera ganado Gyarados, ¿no? Pero bueno, al menos va a farmear con su Mew. Y entra ahora el Sableye. Acá es un Volteo Cruel y salir cogiendo para volar un escudo sí o sí, porque no creo que el rival se la vaya a jugar porque le va a pegar durísimo si no. Y le pega durísimo y cambia a Stunfisk Galar. El rival tenía atrás a Stunfisk Galar, pero este Stunfisk Galar tiene la ventaja de un básico que dio ahí por ahí. Y sin baiteos y sin que le cuelen un básico va a responder con este terremotazo, daño super eficaz, tipo aseo. Recorremos esto, el rival decide cubrir. Y esperemos nomás que no le baiteen, porque si le van a baitear va a ser catastrófico. Madeline para esta ocasión decide escudar y por fortuna era un terremoto. Ahora sí va a llegar sin miedo a otro terremoto antes que el rival. Que da un básico extra, todavía se la juega muchísimo. Se la juega muchísimo, ¿eh?
Acá responde con el terremoto, destroza el Stafigelar. Entra el Seule, que ya tiene energía. Tendría que lanzar 2 juegos sucios porque uno no lo va a vencer. El Ritual tenía energía para lanzar uno. Y veamos, va a ser una carrera. Va a ser una carrera que por fortuna el Stafigelar de Manolín llega antes porque carga muy rápido con el básico de Disparo Lodo. Recordemos que ahora Picotazo Veneno es un clon idéntico a Disparo Lodo. Y pasamos al último enfrentamiento de este video. Y para esta ocasión se va a estar enfrentando contra Gaby Quick. Va a ser un choque directo de Gyarados doble legado contra Willytuff. Fleet muy malo, cambio de inmediato. Tampoco puede entrar con Mew, así que yo me quedaría con Gyarados. Y si el rival se guarda a su Mew, va a vencer tanto a Mew. Bueno, si se guarda a su gorrito asesina, que si se guarda a Willytuff, va a vencer tanto a Mew y también a Gyarados, ¿no? Porque los básicos ambos lo va a resistir. Responde acá con la avalancha, pero el rival no cambia. Eso quiere decir que tiene algo débil a la chancla atrás. Y esta vez se vio ir por el terremoto. Manolín va a cubrir también escudo por escudito. Ahorita asesina responde con este rayo hielo, cubre y le va a lanzar tremendo terremoto que si no cubre prácticamente lo va a dejar en rojito para que farmee nada más. Y el rival lo deja pasar y va a ser víctima de farmeo del Stafigelar. El rival se da cuenta de esto y cambia a Sumeril. No sé por qué no cambia a Sumeril hasta ratazo, pero bueno, prácticamente se le fue la partida de las manos porque la Willytuff, bueno, tampoco podría saber que atrás tenía un Mew, ¿no? Así que tampoco es que vayamos a culpar al oponente. Lo cierto es que quiere farmear, pero ya tiene otro terremoto para dejarlo en rojito al asumir. El oponente que hace gasta acá su último escudo y se va a farmear. Se va a farmear de lo lindo al Stafigelar de Manolín. Y va a estar entrando acá con qué Pokémon. Yo creo que un Rayo Hielo sí aguanta a Gyarados, pero decide entrar con Mew. Y tiene que... se la va a jugar, no va a cubrir, se va a borrar el escudo para Gyarados. Rayo Hielo, como les comento, no hace mucho daño. Ya que Mew tampoco es que sea frágil, es normalón. Si viene otro cargado que sabe si lo tiene que cubrir. Lanza toda su energía ya. Ahorita mismo el rival está sin energía. Va a generar mucha energía. Este rival quería hacer el cambiazo, pero va a ser víctima del farmeo del Mew y le da más energía todavía. Entra el altar y le va a responder con el Gyarados. Y miren cómo está bajando la vida del altar y a un triturar. Esperemos que aguante por favor un ataque aéreo, porque esta energía nada más le da por el ataque aéreo, que todavía lo está aguantando. Y se viene el triturar. Gyarados contra Altaria, un Pokémon muy del meta. Vieron cómo está haciéndolo sufrir triturar, que no vence la Altaria y no se lleva la victoria, pero entra Mew, se va a farmear la Altaria. No se va a farmear nada porque tiene mucha energía para lanzar un Surf, después un Vuelto Cruel. Y después de estos ataques consecutivos, Manolín se va a llevar otra victoria. Pero bueno, entrenadores, díganme qué les pareció realmente este Pokémon. No olviden suscribirse, dejar like, comentar. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.